Buenas tardes, somos la familia Martínez, pertenecemos al grupo de matrimonios y estamos transmitiendo desde nuestra casa Espíritu Santo. Bienvenidos. Muy buenas tardes, esta tarde venimos nuevamente con la secuencia de reunión familiar. Entonces vamos a empezar este día, esta tarde, vamos a quitarnos esas preocupaciones que hemos tenido durante el día, lo que nos está agobiando en este momento. Vamos a tratar de dejarlo un momento en un lado, ¿verdad? Y vamos a ponernos en presencia de Dios. Vamos a empezar con unas alabanzas y de ahí continuamos. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Sáname, Señor, sáname, Señor, sáname con tu poder. Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname con tu poder. Dios está aquí, qué hermoso es. Él nos prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber el agua de la vida y así calmar la sed del corazón. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Dios está aquí, qué hermoso es. Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Llena hoy este lugar de tu presencia. Nuestra alma está dispuesta, oh Señor, pues queremos adorarte en espíritu y verdad, y así tu santo nombre exaltar. Pues queremos adorarte en espíritu y verdad, y así tu santo nombre exaltar. Llena hoy este lugar de tu presencia. Mi corazón está dispuesto, oh Señor, pues queremos adorarte en espíritu y verdad, y así tu santo nombre exaltar. Pues queremos adorarte en espíritu y verdad, y así tu santo nombre exaltar. Buenas tardes, mi Señor Jesús. Así es, Señor. Llena este lugar, llena nuestros corazones, llena nuestro hogar de tu presencia, Señor. Te damos ya, Señor, la bienvenida.
sé que estás con nosotros, Señor, porque es tu promesa, Señor, que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, Señor, estás tú. Así, Señor, a través de la distancia, pero cerca a través de la oración, Señor. Llénanos de tu amor, de tu paz y de tu misericordia, mi Señor. En esta tarde, mi Señor Jesús, nos ponemos en tus manos, Padre Santo. Tú conoces nuestros corazones, mi Señor, y lo que hace falta en cada hogar, Señor, que está viéndonos a través de su pantalla, Señor. Llena esos hogares, Señor, de esa paz, de esa misericordia y ese amor, Padre Santo. Gracias, mi Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Todo el honor y la gloria, mi Señor, es para ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por estar con nosotros, Señor, por darnos las bendiciones, Señor, que nos das día con día, Padre mío. Gracias, Padre Santo. Llena hoy este lugar de tu presencia. Mi ser está dispuesto, Señor. Pues queremos adorarte en espíritu y verdad, y así tu santo nombre exaltar. Pues queremos adorarte en espíritu y verdad, y así tu santo nombre exaltar. En esta tarde, mis hermanos, tenemos a nuestro temista, que no necesita ningún tipo de presentación. Todos lo conocemos bastante bien. Nuestro pastor, nuestra guía espiritual, el Padre José, es el que va a estar dándonos el tema de orden sacerdotal el día de hoy. Bienvenido, Padre. Bienvenido, Padre. Y si podemos extender nuestras manos, ¿verdad?, hacia Él para hacer oración por Él. Bendito y alabado seas, Señor. Esta tarde, Señor, ponemos al Padre José en tus manos, Señor. Úsalo como tu instrumento, Señor Jesús. Que sus palabras, lo que vaya a decirnos el día de hoy, Señor, venga de ti, Padre mío. Ábrenos también nuestros corazones, Señor, y danos unos oídos de escucha para escuchar el mensaje que nos traes el día de hoy. Manda una fuerte infusión de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Amén. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en sus hogares, que se estén cuidando mucho. Y pues espero que me estén extrañando tanto como los extraño yo a ustedes. Aquí hemos tenido unas cuantas oportunidades de por lo menos saludarnos de lejitos. Y pues claro que ustedes me ven más que yo los veo a ustedes, porque si celebran la Eucaristía o nos acompañan para la celebración de la Eucaristía a diario, por lo menos los domingos, pues ustedes me pueden ver. Desafortunadamente, ahorita no tenemos la capacidad de poder ver yo lo que hacen todas las familias ahí al estar celebrando juntos al otro lado de, ya sea el televisor, del computador, de la tableta o el celular, ¿verdad? Pero pido a Dios que todos y cada uno de ustedes estén bien y que los que están enfermos, que pronto tengan esa sanación, y los que cuidan de los enfermos o cuidan de los demás, pues que el Señor nos dé bastante fortaleza para seguir adelante con ese ministerio. El día de hoy me han pedido compartir acerca del sacramento del orden sacerdotal. Este sacramento, pues, nos podemos quedar aquí 3 días, pero me dijeron que nada más era un ratito, así es que les voy a dar una probadita de lo que es, ¿sí? El orden sacerdotal, como les comentaba alguna vez a un grupo de niños en el catequesis, de una forma que al principio me ayudaba a mí a recordar qué era, ¿sí?
pues era como las órdenes que recibe un soldadito, ¿no? Las órdenes de hacer esto, pero en este aspecto, orden sacerdotal, pues es precisamente esa instrucción que nos lleva a acercarnos a Dios. En particular, lo que es el sacerdote o el ministerio del sacerdote, para guiarnos a ese encuentro del Señor, pues aquí tiene un aspecto personal, tiene que ver conmigo, un aspecto familiar, pues vengo de una familia, pero también tengo una familia asignada en la parroquia, y tiene también el aspecto comunitario, que no nada más es para la parroquia del Espíritu Santo, sino que todo mi ministerio, todo el sacramento que se compartió conmigo en la ordenación, pues no es nada más para uno o para dos o para una parroquia en particular, sino pues es para el bienestar de todo ser humano en la faz de la tierra, ¿no? Con eso no quiero levantarme el cuello y decir que no, sino simplemente mi obligación es para ayudar a toda persona que quiera acercarse a Dios. Es mi ministerio ayudarle, acompañarle y guiarle a acercarse a Dios, ya sea en la soltería, ya sea como matrimonio, ya sea como quiera que el Señor nos esté llamando, a la invitación que nos esté haciendo para ir caminando. Es ahí donde ese ministerio nos lleva hacia ese servicio. Hablando de servicio, recordemos que tenemos ¿cuántos sacramentos? 7 sacramentos, ¿verdad? 7 sacramentos. Los primeros 3, bautismo, primera comunión y confirmación, son los sacramentos de iniciación. Creo que ya han compartido esto algunas personas que vinieron antes de yo llegar aquí con ustedes, ¿sí? Los primeros 3 sacramentos de iniciación. ¿Por qué? Porque comienza nuestra vida de fe. Es unos pasos que nos encaminan por el camino de fe. Esto comienza el orden en nuestras vidas, ¿sí? Este orden de nuestras vidas, pues lo escuchamos de vez en cuando muy superficialmente, pero ahorita tocamos un punto de dónde viene todo esto. De hecho, en el tiempo de Adviento se nos recuerda precisamente ese gran punto, ¿verdad? Entonces, los 3 sacramentos de iniciación. Luego vienen los 2 sacramentos de sanación, que es reconciliación y unción de los enfermos. Y luego vienen 2 sacramentos de servicio. Los sacramentos de servicio, claro que son orden sacerdotal y matrimonio. Les preguntaba alguna vez a algunos jóvenes que por qué el sacramento de orden sacerdotal y matrimonio eran sacramentos de servicio, y uno levanta la mano muy seguro de sí mismo y dice: es que la esposa tiene que hacer esto, esto y esto y esto, y el esposo tiene que hacer aquello y aquello y aquello, y me quedé así como que, pues ese es buen servicio, pero el sacramento del servicio no es para una descripción laboral, digamos, ¿sí? No es lo que tiene que hacer el esposo y la esposa, sino simplemente es una invitación por medio de la cual uno ayuda al otro a llegar al cielo. En ese mismo contexto, pues la orden sacerdotal nos ayuda precisamente en eso. Yo estoy aquí para acompañar a cualquier persona que se deje, sí, y algunos que no se dejan también, pero bueno, acompañar a todos aquellos que necesiten encontrar el camino hacia el Señor. Es en este aspecto que encontramos ese orden, y vamos a escuchar orden a lo largo especialmente de los sacramentos y de los mandamientos. Todo esto tiene que ver con el orden de la creación, ¿sí? Por eso les decía que en el tiempo de Adviento tenemos algo muy importante, que es recordamos nuestro principio, ¿sí? Jesús viene a ser uno como nosotros, viene a tomar nuestra humanidad para restaurar la humanidad, lo que Dios había creado, pero que se había desviado. Jesús viene a restablecer una vez más ese orden original, ¿sí? Viene a enseñarnos el camino, viene a hacer ese camino para poder regresar todos a ese encuentro con el Señor, a regresar todo a su estado original.
Es ahí donde los sacramentos tienen un papel importante, porque los sacramentos es un caminar que nos ayuda precisamente a regresar a ese estado original de nuestra creación. ¿A qué me refiero con estado original? Todos escuchamos del pecado original, ¿sí? Hemos escuchado del pecado original. ¿Y qué es el pecado original? Ahí es donde hay varias descripciones, ¿no? ¿Sí? Pero básicamente el pecado original es que el corazón del ser humano se enfoca en sí mismo y no en Dios como la fuente de la vida. Ahí podemos caracterizarlo como desobediencia. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo que yo quiero y no la voluntad de Dios. Puede ser como egoísmo, porque nada más yo y no lo demás. Y luego pues ya lo vamos caracterizando con otras cosas a lo largo de nuestra vida, y también dependiendo de nuestra edad, ¿sí? Nuestro desarrollo humano, pues ahí vamos caracterizando con lo que es pecado, ¿no? Una de las ejemplos más grandes que usualmente me río bastante cuando no reconocemos nuestros errores o reconocemos que las cosas se salen de nuestras manos y luego decimos, el cornudo me hizo hacerlo. Y ahí cuando hacemos esa expresión me río porque primero no reconocemos nuestros propios errores, ¿sí? Pero segundo, pareciera que tenemos más claro el camino del cornudo que el camino que Dios nos pone. Es ahí donde los sacramentos nos reincorporan una vez más a nuestro estado original, para que en todo momento nuestra mente y nuestro corazón siempre estén buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es esta voluntad de Dios? Y esto especialmente cuando ustedes que tienen adolescentes, ahí vayan haciendo su experimento sociológico en casa, ¿no? Cuando hablamos de hacer la voluntad de Dios, pues usualmente, ay no, qué aburrido, ¿no? Y hacer esto, y luego los mandamientos, ay no, qué cansancio, y luego son 10 y esto y lo otro, y pero, tras pero, tras pero, tras pero, y nada más se ve como amargura, como tristeza, como algo que te está forzando a hacer, ¿sí? La voluntad de Dios, simple y sencillamente, y ustedes como papás hasta cierto punto comparten esa voluntad de Dios cuando tienen a sus hijos, es el deseo de que esa vida llegue a su madurez y llegue a dar frutos. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros, que nuestra vida llegue a desarrollarse plenamente y de frutos, llegue a su madurez. Ahora, ustedes como papás, ahí es donde viene el estudio sociológico, ustedes como papás, ustedes saben lo que ustedes quieren para sus hijos, ¿no? Ay, yo quiero que mi hijo sea doctor, ingeniero, y ahí vamos poniendo, ay, esto es lo que quiero que yo, ¿sí? Y nada, que el hijo sale con que quiere hacer pizzas para el resto de su vida. Yo así como que, ¿qué? ¿Sí? O la hija que quiere ser mecánico. ¿Qué? O que esto o que el otro. Y ahí es donde nuestros deseos para que nuestros hijos crezcan, se desarrollen, se van haciendo así medio. Y luego continúa el experimento. Porque sabemos que como papás necesitamos ayudarles a que se defiendan en el mundo, ¿sí? Pues les vamos poniendo poco a poquito ejemplos en casa para que vayan aprendiendo, ¿no? Sabemos que nadie los va a mantener, así es que por lo menos los ayudamos a que sepan cómo hacer un sándwich, por lo menos, ¿no? O que vayan aprendiendo esto, aprendiendo lo otro, y ahí vamos viendo y compartiendo con ellos, pues por lo menos lo que sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el deseo de que logren, se desarrollen y alcancen
Y usualmente esto hay que tenerlo muy en claro reconocerlo como papás, alcancen algo mejor de lo que nosotros hemos alcanzado. ¿Sí? Pero ahí digo que hay que tenerlo bien en claro, porque nuestro deseo de que nuestros hijos alcancen algo más de lo que nosotros hemos alcanzado es bueno. Pero eso no es el destino de los hijos. ¿Sí? Porque de vez en cuando les damos café cargado porque no has hecho lo que yo te dije y no has logrado lo que... ¿Sí? Y de vez en cuando me los quieren hasta desheredar y todo lo demás. No. El deseo de papás, lo último y lo mejor que puedan pedir para sus hijos es que encuentren su vocación, para que encuentren el camino, para que desarrollen, para que alcancen la madurez y den frutos, de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a la mamá o el papá. ¿Sí? Porque ahí de vez en cuando los limitamos, porque eso no es lo que papá o mamá tenía en mente, así es que no, eso no puede ser. ¿Sí? Y se los digo porque como sacerdote, algunos compañeros experimentaron eso. El papá tenía en mente que él se iba a quedar con el negocio de la familia y que esto y lo otro, y que se va al seminario, y cómo puede ser, y que esto y que el otro. De vez en cuando los papás dicen, yo preferiría esto, y así como que ay Dios. Es ahí donde vamos encontrando ese orden al cual Dios nos va llamando, el orden a una vida plena, una vida de madurez que dé frutos. ¿Sí? En esta vida plena, claro que el llamado es personal. ¿Sí? Dios nos llama a todos y cada uno de nosotros. A la mayoría de ustedes que están sintonizando esta plática esta tarde, pues les ha llamado a la vocación del matrimonio. ¿Sí? A acompañarse, a servirse el uno al otro. Algunos nos llama al sacerdocio, algunos nos llama a la vida de soltería, a la vida religiosa o a cualquier servicio para con nuestro prójimo. Pero todo esto siempre para llevarnos a ese orden original. Todo para ponerlo en ese servicio de Dios. Cuando hablamos del sacerdocio, el orden sacerdotal, usualmente lo identificamos como el sacerdote. ¿Sí? Pero aquí hay tres aspectos que hay que reconocer. El sacerdocio pues tiene tres etapas, digamos, ¿no? Tres aspectos: el diaconado, que es el servicio; el sacerdocio, que es primordialmente tiene la responsabilidad de santificar en nombre de la iglesia, de enseñar en nombre de la iglesia y de guiar en nombre de la iglesia. ¿Sí? Entonces, enseña, santifica, ¿sí? Y ahora sí que a imagen de Cristo Rey, reina. No quiere decir que el Padre José tiene una corona y todo lo que el Padre José diga, eso se va a hacer. No. Lo que quiere decir es que nos guía para que reconozcamos el camino que debemos seguir. Ese es el sacerdocio. Y luego el tercer aspecto del sacerdocio es el obispado. ¿Sí? Alguna vez me preguntó un joven: padre, ¿y usted cuándo lo van a hacer obispo? Digo, espero en Dios que nunca. Es mucha responsabilidad. No, así déjeme bien como estoy muy feliz. ¿Sí? Pero esos son el catecismo de la Iglesia Católica identifica al obispado, el orden sacerdotal, como al obispo como el sacerdocio en su máximo, ¿sí? Completo, ¿sí? Entonces es parte de la ordenación, pero también es parte de ese servicio, ¿sí? En ese aspecto, lo que yo diría como diferencia en cuestión práctica en la comunidad es el ministerio que se lleva, ¿sí?
El diácono tiene principalmente el servicio, ¿sí? Como escuchamos en las Escrituras, el servicio de las viudas y de los huérfanos, ¿no? Entonces, la obra de caridad principalmente. Y también se comparte predicar la palabra de Dios. El sacerdote, pues, nos comparte los sacramentos, entonces nos ayuda a santificar nuestra vida, a santificar nuestra comunidad, pero también nos va guiando por el camino que es. De vez en cuando me toca guiar a algunos de una forma que no quieren, pero bueno, hay que como buen pastor, hay que llevar a las ovejas por el buen camino, ¿no? Y principalmente, pues una de las cosas que estoy haciendo ahorita, enseñar, ¿sí? Enseñar, y aquí es algo bastante importante e interesante, ¿sí? No es enseñar lo que el Padre José quiera, o no es enseñar nada más lo que yo quiera, sino enseñar lo que la iglesia enseña y lo que está en las Escrituras, ¿sí? Ahí en ese aspecto tenemos como Iglesia Católica dos pilares bastante grandes, bastante fuertes en los que se cimienta la iglesia. La tradición, ahora sí que lo podemos resumir en el catecismo de la iglesia, ¿sí? La tradición de la iglesia, y también las Escrituras. No es uno o el otro, o es uno cuando me conviene y no, son los dos juntos a todo momento, ¿sí? Las Escrituras, pues claro que son nuestro gran tesoro. La palabra de Dios que a lo largo de la historia de la humanidad nos ha enseñado el camino. La tradición de la iglesia, el catecismo de la iglesia, nos ayuda a lo largo de la historia a interpretar esas Escrituras. Me imagino que algún momento de sus vidas que han abierto las Escrituras y se han puesto a leer las Escrituras, se han quedado, ¿y esto qué quiere decir? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Sí? O algo bastante interesante que pasa con nuestros hermanos separados es que no tienen ahora sí que un guía por medio del cual se interpreta las Escrituras. Así es que como lo quiere interpretar el pastor en ese momento, lo va a interpretar, ¿sí? Eso es cómo se va a llevar a cabo. Ahí no tengo yo esa libertad, ¿sí? Tengo la libertad de poner en contexto las cosas para poder entenderlo, pero tengo que seguir el magisterio de la iglesia, ¿sí? No me puedo sacar las cosas de la manga y decirle, ahora este pasaje de las Escrituras dice esto. No, es mi responsabilidad guiar a la comunidad a su orden propio, a su origen, ¿sí? Es mi responsabilidad enseñar a la comunidad, ¿sí? Y no ahora enseñar una cosa y mañana enseñar otra, sino que ser fiel a la enseñanza de la iglesia, a la teología, a lo que escuchamos y encontramos principalmente en el catecismo, y pues que tiene que ser fiel a las Escrituras, ¿sí? Por eso es interesante cuando, especialmente ahorita con la tecnología, escuchamos a algún diácono, algún sacerdote, algún esto, algún otro que hace un comentario y luego nos escandalizamos. Pero es que dijo esto. Hay que ver qué es lo que estaba diciendo, ¿sí? Porque lo más seguro es que se malinterpretó lo que estaban diciendo. ¿Por qué? O si es realmente lo que estaba diciendo, se le puede llamar la atención y decir, a ver, ¿por qué dijiste esto cuando esto es lo que se cree la enseñanza de la iglesia, ¿no? Es ahí donde tenemos esa seguridad de mantenernos en ese orden apropiado para poder continuar como iglesia, para poder seguir ese camino hacia el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. El orden sacerdotal, entonces, obispo, sacerdote y diácono, ¿sí? Usualmente lo identificamos como tal, ¿no? Cuando hablamos del orden sacerdotal, lo primero que se nos viene a la mente es el sacerdote. Pero hay que recordar que el sacerdote es el asistente del obispo, ¿sí? Yo no puedo ir a una parroquia y decirles, ahora yo soy su párroco. No,
esa asignación la hace el obispo, porque yo soy el colaborador del obispo. ¿Sí? ¿En qué soy colaborador del obispo? Los obispos son los apóstoles de nuestro día. ¿Sí? Al igual que nuestro Santo Padre es el vicario de Cristo, ¿sí?, el sucesor de Pedro, los obispos son los sucesores de los apóstoles. Entonces, en su ministerio apostólico, yo comparto ese ministerio con el obispo aquí en esta parroquia. ¿Sí? Si es que yo no puedo ir a otro lugar y decir ahora yo soy el párroco. El momento que haga eso, díganle a los demás, se volvió loco. ¿Sí? Y no se vayan para allá porque no es católico. ¿Sí? Yo no puedo ir a establecer mi propia iglesita nada más porque se me antoja. ¿Sí? Para estar, y eso lo identificamos como la sucesión apostólica. ¿Sí? Para yo ejercer un ministerio sacerdotal o un diácono en sí, para ejercer un ministerio sacerdotal o diaconal, tenemos que estar ligados a una diócesis. ¿Quién es la cabeza de la diócesis? El obispo, ¿sí? El cual en sí tiene que estar en unión con el sucesor de Pedro, con nuestro Santo Padre. ¿Sí? Entonces, ahí está esa sucesión. Es bonito cuando se ve eso en práctica, ¿no? Porque pues cuando viene el Papa, todo el mundo, el Papa, ¿sí? Pero aquí el representante del Papa en nuestra diócesis es el señor obispo, ¿sí? Así es que cuando el Santo Padre le habla al Papa y le dice, el Papa le habla al señor obispo, le dice, ¿qué está pasando allá? ¿Por qué? Porque estamos en unidad, estamos en ese orden propio. Entonces, sacerdote, diácono, sacerdote y obispo, parte del orden sacerdotal. ¿Sí? No es uno más que el otro, hasta cierto punto diría yo, es la responsabilidad que se le da al que es llamado. ¿Sí? Es aquí otro punto importante. Yo no me puedo levantar un día y decir, yo soy sacerdote porque yo quiero. Mi sacerdocio es un llamado. Desde el momento en que entramos al seminario a estudiar es un llamado, una invitación que Dios nos hace. Y hacemos el énfasis en la vocación, que Dios nos da el llamado. Pero eso ya hasta cierto punto lo hacemos visible en el proceso de ordenación, ¿sí? En el cual, pues primero cuando estamos en el seminario se nos apunta como candidato a, ¿sí? Como candidato a. El señor obispo, en nombre de la iglesia, nos llama a la candidatura. Luego, el día de la ordenación, al diaconado en particular, el obispo, en nombre de la iglesia, cuestiona usualmente al director de vocaciones, que es el encargado de nuestra formación, ¿sí? Y le dice, ¿sabe si esta persona es digna? Porque primero el vocacional dice, Santo Padre, al señor obispo, en nombre de la iglesia, le pedimos que ordene a este hermano nuestro, para el ministerio del diaconado o del sacerdocio. ¿Sí? Y es ahí donde en nombre de la iglesia piden que se ordene a la persona. No es algo que yo quiera, es una invitación, es un llamado. ¿Sí? Claro que tengo que decir que sí, no es algo forzado tampoco. ¿Sí? Porque el señor obispo me hable y me diga, te vamos a ordenar sacerdote, no quiere decir que ya va a pasar y no, yo tengo que aceptar. Al igual que en el matrimonio, ya no es como antes, ¿sí?
En la historia escuchamos de que la familia fulana de tal y luego la familia fulana de tal anuncian que sus hijos se van a casar y los hijos, ¿qué? ¿Qué voy a hacer qué? No, tienen que aceptar. Es un compromiso hasta cierto punto el reconocer o dar el sí a ese llamado. Entonces, es un llamado precisamente no nada más a conformar mi vida a ese orden original, sino también un llamado a guiar una familia y una comunidad hacia ese orden original. Cuando hablamos del orden sacerdotal, pues podemos hablar de muchos aspectos. El aspecto teológico, el aspecto bíblico, el aspecto ministerial, ¿sí? Pero quisiera por cuestión de tiempo enfocarme en la cuestión ministerial más que todo, ¿sí? En lo que es la función que lleva un sacerdote dentro de la comunidad. Y aquí pues vuelvo una vez más a esos tres aspectos: personal, familiar y comunitario. ¿Qué es mi obligación o mi rol, mi papel en la comunidad como persona? Yo no puedo ponerme aquí a celebrar la Eucaristía, a proclamar la palabra de Dios, si yo mismo no he tenido un encuentro con el Señor. Sería un gran hipócrita si yo estuviera proclamando la palabra de Dios de los dientes para afuera. Y ustedes se dan cuenta de eso. Yo no se los tengo que decir. Cuando alguien está hablando de algo más que no conoce, te das cuenta. Te das cuenta. Ustedes que tienen hijos también se dan cuenta cuando les, ahora sí que disculpen la expresión, pero cuando les quieren contar las muelas, ¿no? Que sí, mamá, que hice esto y que esto y lo otro así, porque tu carita me dice otra cosa. ¿Sí? Reconocemos eso. Entonces, personalmente necesito tener un encuentro con ese Dios que estoy manifestando, ¿sí? Ese mismo encuentro me lleva a mí, a mi compromiso, primeramente con Dios y luego con mi prójimo. Y es ese compromiso que me lleva a desempeñar mi papel con los otros dos aspectos, en la familia y en la comunidad. Y aquí la familia no estoy hablando exclusivamente de mi familia biológica, mis hermanos y hermanas, ¿sí? Estoy hablando de mis hermanos y hermanas en Cristo, la familia de la parroquia del Espíritu Santo en particular, ¿sí? O cualquier parroquia que sea asignado. Mi aspecto personal en el sacramento del orden sacerdotal. Mi vida debe de hablar por sí sola. Si ustedes me ven en un crucero haciendo malabares, pintado de payasito todos los días, como que no hablaría muy bien de lo que es mi ministerio, ¿sí? Aunque algunos dicen que soy bien payaso, pero ¿qué voy a hacer, verdad? Ese aspecto personal, al igual que el llamado al matrimonio, lleva una conversión personal. Una conversión personal que hasta cierto punto los demás lo pueden reconocer. Y esto es interesante porque me ha pasado algunas veces. Una vez, la primera vez me pasó en una estación de camiones. Y estaba esperando yo para que llegara el autobús para ir a donde iba a ir. Creo que era la Ciudad de México, en alguna parte de México, no recuerdo exactamente. Pero estaba ahí esperando que llegara el autobús y llega una señora y me dice, usted es padre, ¿verdad? Y yo me quedé así como que, sí. No iba vestido de sacerdote, ni yo estaba ahí sentadito esperando que llegara el camión. Usted es padre, ¿verdad? Y, sí. Ya después que nos tocó subirnos en el camión, pues se sentó a un ladito mío y me hizo la conversación muy placentera todo el camino.
En lo que tuve la oportunidad de preguntarle, ¿no? Y básicamente me dijo, hay algo que vi en usted que me dijo que usted era sacerdote. ¿Sí? A mí personalmente me tocó la misma experiencia, pero con una hermana religiosa. ¿Sí? Una hermana específicamente una hermana religiosa que no usaban el hábito pues, común que todos reconocen, ¿no? El hábito y la vestimenta que todos reconocen, pues es monjita, ¿no? Y me llamó la atención algo de esta mujer. Y al estar platicando dije, ella es religiosa. Después, al hablar con una amiga, dice, mira, te presento a la hermana fulana de tal. Le dije, yo ya sabía. Dice, ¿cómo que ya la habías conocido? Le digo, no, ya sabía que era hermana, que era religiosa. ¿Sí? Es parte de nuestra esencia, o debe de ser parte de nuestra esencia. Lo mismo que el matrimonio debe de llevar a cabo cierta parte de esa esencia sin tener que enseñar esto. ¿Sí? Que esto no es anillo de matrimonio para mí porque no estoy casado. ¿Sí? Pero a los esposos y a las esposas debe ser parte de esa esencia de cómo, no nada más cómo nos comportamos, sino que es parte de nuestra vida y que puedan decir, este hombre está casado, esta mujer está casada. ¿Sí? Pero si yo anduviera ahí de coqueto con las señoritas y esto y lo otro, y hola, ¿qué onda es? Y me ando tomando cafecitos o ando por allá, y van a decir, ¿y este padrecito qué? ¿Por qué? Porque no estoy viviendo hasta cierto punto con mi esencia, ¿sí? Es ahí donde esa esencia es parte de ese compromiso, de ese encuentro con el Señor. Conversión personal, ¿sí? Ese llamado a reconocer que lo que digo o lo que hago es no nada más para mi bien. Claro que soy sacerdote y espero llegar al cielo no porque sea sacerdote, sino porque he hecho un buen ministerio en el cual yo mismo me he dado cuenta de ese camino que me acerca más a Dios y a mi prójimo. Me reía con el padre Saúl usualmente porque decía, algunos de ustedes se han de acordar, cuando yo llegue al cielo ni siquiera se me cuelgue porque yo me sacudo así ya, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, hasta cierto punto es cierto, ¿no? Y me reía con él porque si yo llego al cielo y digo sí, porque todavía estoy en proceso, en camino, es un encuentro personal con el Señor, ¿sí? No es nada más porque fui ordenado y automáticamente ya tengo entrada al cielo, no. A lo mejor algunos de ustedes van a llegar al cielo primero que yo y a lo mejor yo me quiera colgar de sus pies, ¿sí? No me vayan a sacudir, No sé. Pero ahí es ese encuentro personal con el Señor, ese encuentro personal. De ese encuentro personal, claro que viene el aspecto familiar y en ese aspecto particular me enfoco a la parroquia, mi familia. Algunos de ustedes se ríen cuando me dicen padre, les digo mi hijo, ¿sí? Y de vez en cuando lo tomamos así como en broma, pero espero que reconozcan eso, ¿sí? Porque así como ven en mí un padre espiritual, yo espero ver en ustedes un hijo espiritual también. No un hijo de yo no sé quién. Porque aunque no sean mis hijos biológicos, me preocupo cuando les pasan cosas. Me preocupo cuando no los veo. En esta pandemia, pues, fue bastante difícil porque algunos tenían el número de teléfono o el contacto, pero ahí también una familia bastante grande y cómo comunicarme con todos y cómo hacerle. Ahora sí que me sentía como esos papás cuando van a dejar a los hijos a la universidad, ¿no? Ya tiene 3 meses y no me ha hablado. Pero es parte de esa preocupación. Y no lo hago por obligación. Claro que es parte de mi obligación, ¿sí? Pero lo hago porque realmente me nace. Es parte de mi vida,
de mi llamado personal. ¿Sí? Les voy a ser honesto, hay algunas veces que me ha tocado realmente hacer mi ministerio, esforzarme por llevar a cabo el ministerio que se me ha encomendado, y de una forma casi forzada, porque tengo unos hijos también que son medio, ¿sí?, que es difícil, así como ustedes que tienen hijos que de vez en cuando tienen dificultad. A mí también me toca algunos, ¿sí? Y algunos de ustedes me han escuchado decir, ay, mis hijos, y no que quiera quitarle el trabajo a la Leonora, sino que simplemente reconozco que tengo unos hijos que necesitan mucha oración y empaparlos mucho en amor y paciencia, porque yo sé que son los que me van a llevar a la salvación. ¿Sí? Y que no porque no me caigan bien o no porque de esto o lo otro los voy a hacer a un lado, no. Son mis hijos. ¿Sí? Y al decir sí yo a mi llamado personal, es mi compromiso y mi obligación darle respuesta al Señor. ¿Qué pasó con fulanito manganito de aquella parroquia? ¿Y qué pasó en esta situación? ¿Sí? Ustedes hasta cierto punto la tienen buena, porque si mucho tienen 8 hijos. ¿Sí? De ahí en más, no se preocupan por los demás. Yo tengo muchos más. No es, ya hablando en serio, es mi compromiso a la familia. ¿Sí? Ese compromiso a la familia es precisamente llevarlos a ese orden original, a que ya realmente tengan ese deseo, no se sientan forzados a cumplir con los mandamientos y a llevar una vida espiritual. Y es ahí donde, pues, me han sacado canas blancas, se me está cayendo el pelo, y otras cosas pasan, ¿sí? Por esa misma preocupación. Hay algunos aspectos del ministerio sacerdotal que son más gratificantes que otros, ¿sí? Uno de ellos es la reconciliación. Y es gratificante, especialmente en mi ministerio sacerdotal, porque es ahí donde tengo unas de las pocas oportunidades de ver la mano de Dios trabajando y acariciando el corazón de aquella persona que finalmente escuchó el llamado de Dios y se está acercando. No hay nada mejor para un sacerdote que sus hijos espirituales quieran y busquen el camino que los lleve hacia el Señor. Pero también es bastante difícil ver cómo los hijos espirituales nomás no aprenden de vez en cuando o no quieren aprender. ¿Sí? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer aquello? Porque Dios quiere que te salves y no te condenes. Porque Dios te ha creado como hijo de Dios, no como cualquier cosa en la vida. Y es ahí donde viene ese orden original. Y ese es uno de los grandes complacencias como párroco, ¿sí? Aunque muchos de mis parroquianos me corren, ¿sí? Ay, no es el Padre José, mejor me voy a confesar ahí a la otra parroquia, ¿sí? Me río de vez en cuando, no riéndome de las personas, sino me río como algo gracioso hasta cierto punto, de que cuando teníamos las reuniones, las ritos penitenciales, que invitaba a varios sacerdotes a venir de otras parroquias, todos le preguntaban hospitalidad, ¿y dónde está el Padre José? ¿Dónde está el Padre José? Y todos se querían ir a la línea de los otros padres y les tocaba con el Padre José. Y lo mejor de todo es cuando yo iba a ayudar a otras parroquias, que se iban mis parroquianos a otra parroquia a confesarse y les tocaba con el Padre José. Lo digo bromeando, pero es, como les digo, algo bonito del ministerio. Ver esos corazones que reconocen la necesidad de Dios y que por medio de mi ministerio puedo experimentar cómo Dios
manifiesta esa misericordia con los demás. Y les voy a decir me voy a confesar, ¿sí? Yo tengo muchas cosas de qué preocuparme en mi vida, así es que cuando salgan del confesionario no me voy a preocupar de lo que confesaron, ¿sí? Si les prometí rezar por ustedes, voy a rezar por ustedes, pero si no, ahí se quedan lo que confesaron en el confesionario, ¿sí? Yo tengo una vida bastante de qué ocuparme, como andar cargando cosas que no son mías, aparte que eso no es mi ministerio, ¿sí? Nada más para que tengan confianza y tengan la tranquilidad de que si les toca confesarse con el Padre José, pues no es a José Morales al que van buscando, es a Jesucristo, que ha invitado a José Morales a participar de su ministerio. ¿Okay? Esa es otra parte bonita de la familia, del aspecto familiar, ¿sí? Porque como sacerdote, ustedes escuchan mis palabras. Es mi voz la que ustedes perciben. Pero aquí y acá no soy yo. Cuando yo extiendo para dar la bendición, es mi acto. Pero lo que pasa de aquí a su corazón o a su vida, no soy yo. Cuando yo voy como sacerdote a ungir a una persona, es mi mano que toca el aceite, es mi mano que toca su frente, es mi mano que le unge sus manos, es mi mano que les extiende y mis palabras las que expresan mi deseo y el deseo de la iglesia, de la misericordia de Dios y la sanación. Pero de mi mano a usted no soy yo. Eso es lo que la iglesia dice in persona Christi, en la persona de Cristo, ¿sí? En la persona de Cristo. Y yo se los digo, yo lo he experimentado. Esa es, como les digo, una de las grandes bendiciones que he tenido como sacerdote. Experimentar cómo el Señor me utiliza como instrumento para la gracia de los que creen en Él. En la persona de Cristo yo puedo absolver los pecados. En la persona de Cristo yo puedo bautizar e incorporarlos al cuerpo de Cristo, a la familia de la fe. En el nombre de Jesucristo yo extiendo mis manos y Jesucristo viene y nos acompaña en su cuerpo y en su sangre. En la persona de Cristo yo unjo y absolvo a las personas que necesitan la sanación espiritual y física. En la persona de Cristo estoy ahí como testigo cuando dos personas se prometen amarse y servirse el uno al otro. En la persona de Cristo estoy ahí para escuchar todas las malas experiencias de la vida y cómo aquel corazón, aquella alma está sedienta de la gracia de Dios. No es el gran José, no es el super padre, es la gracia de Dios que se manifiesta. Es la gracia de Dios que se manifiesta por un ser humano. Y esa invitación no es nada más de una persona, esa invitación la llevamos todos por nuestro bautismo, ¿sí? Pero ya por medio de eso, pues lo vamos poniendo en práctica en diferentes formas, ¿sí? Mi ministerio sacerdotal es precisamente el sacerdocio ministerial, ¿sí? Cada uno de nosotros como bautizados, como se nos unge para imitar a Cristo, sacerdote, profeta y rey, vamos proclamando la buena nueva. Vamos siendo buenos administradores de las bendiciones que Dios nos da, y como sacerdotes pues alzamos peticiones y alabanzas al Señor en nombre de los demás. ¿Sí? El aspecto comunitario del sacerdocio es algo que ahora sí pone en contexto la gracia de Dios en el mundo, ¿sí? Porque yo soy sacerdote de la diócesis del Paso.
¿sí? Pero donde quiera que yo esté en la faz de la tierra, puedo ejercer un ministerio, claro, con el permiso del obispo de ese lugar, ¿sí? Y no tengo que ser ordenado otra vez. Por lo cual, el ministerio aquí, ahora, en este momento, es para la santificación de esta familia. Pero si mañana me llevan a otro lado o me mandan a otro ministerio, es para la santificación, ¿sí? Y la santificación de esta familia no es nada más para el bienestar y que todos los de Horizon se vayan al cielo, no, es para que todos los de Horizon puedan reconocer ese llamado a restablecer esa orden divina, ¿sí? Que salga de nuestro corazón ese deseo de caminar con el Señor, no como obligación, sino como reconocemos que es nuestro camino, nuestra oportunidad, nuestra forma de responder al Señor, esa invitación que nos hace a ser parte de su pueblo elegido. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, si alguno de ustedes en casa tiene alguna pregunta, le pueden mandar esa pregunta a su coordinador, me lo pueden mandar por correo electrónico para ir viendo lo demás. Creo que por lo pronto lo dejamos aquí. Hay muchos otros aspectos que podemos ir hablando del sacramento, pero creo que esto es lo que nos llega personalmente o directamente a nuestra comunidad, especialmente en el ministerio de matrimonios, porque los sacerdotes salimos de las familias. Y las familias, pues no nada más fomentan nuestra vocación, pero también reciben la gracia de Dios por medio de nuestra vocación. Nos ayudamos los unos a otros en el camino y a ordenarnos en ese plan original de Dios. Ahí lo dejamos por lo pronto. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor, ser como eres tú, servidor de los demás, dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero seguir. Quiero de aprender, saber amar. Hoy quiero seguir tus caminos junto al mar, tu palabra, tu verdad, y tu amor quiero alcanzar, ser como eres tú, servidor de los demás, dime cómo y en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Quiero de ti aprender, saber amar. Quiero de ti aprender, saber amar. Bueno, mis hermanos,
¿Les gustó? A mí en lo personal, gracias Padre José por esta plática de hoy. Respondió muchas de mis preguntas que yo tenía personalmente sobre el sacerdocio, sobre la jerarquía que tenemos, nuestro orden que tenemos, ¿verdad? No cabe duda que el Señor es así, ¿verdad? El Señor es un Señor de señores y es orden en todo momento. Entonces, espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado y que empecemos así de esta manera a seguir reforzando nuestra fe cada día más. Nos esperamos para nuestra próxima reunión familiar. El tema va a ser matrimonios y esperamos contar con su presencia. Y vamos a despedirnos con una alabanza de gozo. Gracias. Viva la esperanza del amor. Viva la fe, viva la esperanza del amor. Viva la fe, viva la esperanza del amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva la fe. Viva la fe, viva la esperanza del amor. Viva la fe, viva la esperanza del amor. Viva la fe, viva la esperanza del amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva